Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Velasco Huerta y quiero darte una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez. Estoy acompañado de mi hermano Rafa, con quien hemos preparado este mensaje. Buenos días, hermano Rafa. Buenos días a todo el auditorio. En este hermoso sábado, le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo este mensaje que esperamos sea de bendición para tu vida. Te informo que puedes escuchar y ver este programa en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En la página de nuestra iglesia podrás encontrar también todos los videos que nuestro pastor Víctor Martínez nos comparte. Devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana y los miércoles a las 8 de la noche, noche de estudio bíblico. Todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares y amigos. Ahora demos comienzo a este mensaje cuyo título es Ya lo pasado, pasado. Adelante, hermano. Sí, muchas gracias, Rafa. Y hermanos, es una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, el título de esta meditación, ya lo mencionó Rafa, Ya lo pasado, pasado. Puede sonar a una canción por ahí muy conocida, pero esto tiene un mensaje y una reflexión bien importante para nuestras vidas. Le voy a pedir a Rafa si puede ayudarme con la lectura base. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Por favor, Rafa. Dice así la palabra de Dios: No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Bueno, en referencia a este versículo, hermanos, lo que podemos ver es, aquí se menciona un rey que debió haber sido muy, muy especial, y especial a los ojos de Dios. Se menciona, obviamente, dentro del Antiguo Testamento, y para que se mencione de esta manera, pues realmente, como les digo, debió haber sido alguien muy especial. En toda la historia de los reyes de Israel y de Judá, podemos ver, en especial en la parte de Israel, la cantidad de reyes que se menciona que no hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, desviándose. Y esto es un tema muy, muy importante porque los reyes tenían un tema y una posición de liderazgo que influía mucho en el pueblo. Recordamos que pues la idea original, y así era, que Dios era el rey de esa nación, pero Israel, el pueblo judío, quiso llamar a un rey humano. Y esto pues tiene ciertas consecuencias. Aun cuando esa persona estuviera muy ligada con el Señor, pues siendo humano tiene debilidades y tiene elementos que pueden hacer desviar al pueblo, sobre todo por lo que les comento de esta posición de liderazgo. Entonces, bien importante que el rey tuviera una relación directa con Dios, y la palabra menciona en Deuteronomio estos lineamientos que ahorita le voy a pedir a Rafa que lea. Todo esto, si el rey no seguía estos lineamientos puestos por Dios, el pueblo mismo se iba a desviar. Obviamente el mismo rey, pero muy importante el rey, este líder, poniendo el ejemplo. Entonces, Rafa, ¿nos puedes ayudar a leer Deuteronomio 17, versículos 14 al 20? Claro. Dice: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti.
No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Se dan cuenta de cuántos requerimientos estaban puestos sobre los hombros del rey? Y precisamente porque debía ser alguien que los cumpliera y que tuviera una relación directa con Dios, dándole a Dios el lugar que Él tiene, obedeciéndole, dándole importancia a la palabra de Dios en las vidas del pueblo. Si este rey no cumplía con todo esto, no debería estar en esa posición de rey. Entonces, no solamente creo hoy en nuestros días, no solamente para el rey como líder, sino para diáconos, para ancianos en nuestras iglesias, es lo mismo. Y podemos ver en la palabra de Dios claramente muchos lineamientos. Pablo hablando específicamente de diáconos y de otros líderes que debían cumplir cabalmente con todo esto. Una gran responsabilidad para un rey. Pero miren, regresando a la idea original, ¿de qué rey estaremos hablando? Hasta ahorita no hemos dicho de qué rey o a qué rey nos estamos refiriendo. Y usted a lo mejor con lo que ha escuchado pudiera decir, oye, pues puede ser el rey Saúl o el rey David o el rey Salomón, que fue uno de los reyes que brilló en la época donde él reinó como uno de los mejores reyes que ha tenido el pueblo judío. Pero ¿quién es entonces este rey? No es ninguno de ellos, no es ninguno de ellos. Dice que, y le voy a dar una pequeña referencia, que tenía 8 años cuando empezó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Si no le ha venido a la mente qué rey pudiera ser, bueno, déjeme le digo que es el rey Josías. ¿Quién es Josías? ¿Quién es este rey? Pudiera decir, ¿no? ¿Por qué se menciona de él? Y déjeme repetir este pasaje. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Creo que está muy claro quién era este rey. Y una referencia a alguien, a un rey, decíamos al inicio, si se menciona a alguien de esta manera, pues es alguien muy especial. Es alguien que fue entregado a la obediencia a Dios. ¿De dónde salió? ¿Por qué la Biblia dice que no hubo otro rey antes de él? Seguramente necesitamos leer un poco más nuestra Biblia y sí lo invito a leerla. Allí en Segunda de Reyes, capítulo 23, y también en Crónicas se menciona a Josías con diferentes elementos de su vida, pero creo que vale la pena que lo leamos. ¿Y por qué es especial este rey? ¿Por qué lo estamos trayendo a colación y qué tiene que ver con este título de Ya lo pasado, pasado? Déjeme, le doy algunos datos importantes de la genealogía de Josías.
Y le voy a pedir a Rafa si puede leer el de Ezequías. Rafa. ¿El de Ezequías? El de Ezequías, que está en 2 Crónicas 31, 20, 21 y 32, 23. Ezequías era un rey también, como ustedes lo saben, pero es parte de la genealogía de Josías. Adelante, hermano. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y dice el 32:23, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Vemos claramente a Ezequías, como dice aquí, ejecutó lo bueno y lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Pero ahora veamos el siguiente que es Manasés. Manasés, y dice 2 Crónicas 33 del 1 al 6 y 2 Crónicas 33, 12. Hermanos, si también nos puedes ayudar con eso, por favor. Dice 2 Crónicas 33 del 1 al 6. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Y dice el 33:12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Vemos también en Manasés esta situación dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés, hijo de Ezequías. Ezequías, ya lo leímos, era un rey bueno, recto, verdadero ante los ojos de Jehová. Pero su hijo, si leemos esta porción de la palabra nuevamente, pues vemos cosas tan abominables como la generación de estas imágenes de acera, la adoración a ídolos. ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto? ¿Cómo es posible que, teniendo un padre que hizo lo bueno y lo recto, ahora cambie él? Y así seguimos con la siguiente persona, que es hijo de Manasés, que es Amón. Hermano, también nos puedes ayudar ahí, 2 Crónicas 33, 21 al 25. Dice la palabra de Dios, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en lugar a Josías, su hijo. Nuevamente, hermanos, vemos este rey Amón desviándose de los caminos del Señor. Ya en esta secuencia de reyes, hermanos, vemos Manasés y Amón haciendo lo malo ante los ojos del Señor. No necesariamente, hermanos, siempre hay un patrón en que si el padre fue malo, pues entonces el hijo va a ser malo. Y ahorita lo vamos a ver precisamente con la parte de Josías. Pero es importante recordar esto, hermanos.
y es parte del mensaje principal y la reflexión principal de este tiempo, de este mensaje. No importa tu pasado, no importa si tu padre fue alguien que se desvió, no importa si tu padre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Realmente el poder del Evangelio, el poder del Señor, el poder de Cristo en nuestras vidas es lo que cambia radicalmente o puede cambiar radicalmente nuestra vida en la dirección correcta. Entonces vemos a estos reyes haciendo lo malo, desviando al pueblo, y decíamos, la posición de liderazgo tiene una gran responsabilidad ante Dios. Y tiene que ser una posición humilde, tiene que ser una posición de servicio. Y aquí es donde de repente choca con lo que vemos hoy en día, ¿no? Puede haber iglesias, puede haber también en la parte secular empresas, y bueno, casi la mayoría de hecho, donde consideran a los líderes como una jerarquía, a los líderes como personas a las que se les rinde casi tributo, se les debe rendir obediencia, que por supuesto en ambos casos es válido, pero el sentido de liderazgo no es como el sentido del mundo, en el mundo cristiano. Y sabemos por el Evangelio de Marcos y también en otros evangelios se menciona, quien quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que servir a los demás. Que es una filosofía y un modo de operar totalmente diferente a lo que el mundo dice, ¿no? Entonces, esa posición debe ser de servicio. Y bueno, déjenme les comento algunos datos importantes del rey Josías. Y esto básicamente se menciona en 2 de Crónicas 34 y 35, o sea, los capítulos casi completos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para no tener que leer esos pasajes que son pues más o menos largos. Y bueno, les había comentado, este rey, Josías, tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y reinó por 31 años. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos de adoración a otros dioses. Derribó los altares a Baales. A los 18 años de su reinado, ordenó que restauraran la casa de Jehová. En las reparaciones, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley. Aparentemente este libro de la ley no estaba totalmente en la mente de Josías. Y aunque Josías reconocía a Dios como Dios, digamos, y bueno, pues ya vimos aquí que él ordenó restaurar la casa de Jehová, como que este libro de la ley no estaba totalmente impregnado en el corazón de Josías. Y aparentemente sus padres, y ya vimos que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, no habían heredado esta escritura. No habían de alguna manera dejado como herencia a este rey, a Josías, detalles sobre lo que era el pueblo y los lineamientos que debía seguir para servir al Señor. Dice aquí que en las reparaciones, entonces, después de que Josías mandó que se restaurara la casa de Jehová, en esas reparaciones el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley y dice que se lo dio a Safán, que era un escriba, y Safán lo llevó al rey. Esto, cuando Josías leyó el libro, transformó su vida. Y decimos, no era Josías alguien que de entrada estaba haciendo lo malo a los ojos de Jehová, como que de alguna manera el Espíritu obró en su mente, en su corazón, pero no tenía o no era consciente de todos los detalles que el libro de la ley tenía. Entonces aquí dice en 2 de Crónicas 34:30, dice este pasaje, que Josías leyó todo el libro de la ley ante todo el pueblo. De alguna manera el Espíritu del Señor lo movió a poder compartir este libro de la ley que aparentemente había estado ahí en la casa de Jehová,
pero que nadie le había prestado atención. No sé si habrá estado escondido de alguna manera, pero Josías quería compartir lo que él había leído ante todo el pueblo. Leyó en ese libro sobre la celebración de la Pascua, que desde los tiempos de los jueces no se había celebrado en el pueblo judío. Entonces, esta palabra, esta lectura redarguyó al rey. Y debería ser lo mismo en todos nosotros, hermanos. No solamente en los líderes, sino nosotros como pueblo suyo, su palabra debe redarguirnos a hacer lo bueno. Debe hacernos cambiar. Debe hacernos dejar todos los hábitos que no dan gloria y honra al Señor. Y dice también, Josías ordenó también la quema de edificaciones hechas por Salomón, como Astarot, el ídolo de los sidonios, y Quemos, ídolo de los hijos de Amón. Y sí leí bien, edificaciones hechas por Salomón, por este rey al que Dios había provisto de una sabiduría por encima de todos los reyes, pero que la palabra dice que su corazón se desvió debido a todas las mujeres que tuvo que no eran de su pueblo y que creían otras cosas y que adoraban a otros dioses. Entonces este rey Josías de alguna manera estaba restaurando la adoración a Dios y destruyó la adoración a otros dioses, destruyó todo lo que eso representaba. Y en nuestras vidas, hermanos, cuando el Señor nos habla, tenemos que hacer lo mismo. Alguna vez comentábamos en la iglesia acerca de cosas que podemos tener en nuestra casa que aparentemente pueden no tener una gran influencia en nuestra vida, pero libros que van en contra de la palabra de Dios, con mensajes humanistas, o revistas que son morbosas, revistas que tal vez alguno de los cristianos hemos leído, pero que cuando se leen frecuentemente, pues se vuelven ídolos también. ¿Qué ídolos hay en nuestra vida, hermanos? ¿Qué ídolos hay en nuestra vida que tenemos que quitar, que tenemos que cambiar, que tenemos que borrar? No deberíamos de tenerlo en nuestras casas. Por ahí contaban alguna historia de una familia que tenía estos, pues casi como elementos o amuletos, no sé cómo llamarle, que realmente no dan gloria a Dios. Y eso estaba impidiendo el crecimiento de esa familia. Y hasta que no los quitaron de su vista, los quitaron de tenerlos en sus casas, entonces hubo un cambio, ¿no? Y a veces creo que el Señor de alguna manera nos invita y nos habla al corazón. Si usted es un cristiano que realmente está buscando al Señor, espere de Dios a través de su Espíritu que le hable y le diga, tienes que cambiar esto. Si no lo está escuchando, hermanos, es que algo está mal, porque Dios nos transforma de donde estamos en la dirección de ser como su Hijo. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar de ahí hasta ser como Cristo? Pueden ser miles, millones, no sé, pero el Espíritu de Dios debería de irnos moviendo en esa dirección. Tal vez una por una, pero en esa dirección. Entonces, Josías, a pesar de los padres que tuvo, vemos que él tiene totalmente otra actitud, tiene totalmente otra visión con respecto a su relación con Dios. Y la importancia de la palabra de Dios hacia el pueblo. Vemos a Josías, a este rey tan pequeño, empezó a reinar cuando tenía 8 años. Yo no sé, realmente no me imagino cómo pudo haber estado reinando, o si tenía consejeros que finalmente tomaban las decisiones por él, pero vemos como una persona a la que no importó el pasado,
cuyo pasado no influyó en él. Seguramente él conocía a sus papás de alguna manera, pero no influyó en lo que él pensaba, en lo que el Espíritu le estaba hablando para cambiar, para hacer cambios, para restaurar el culto a Jehová. Entonces, pues vemos, y nuevamente el meollo de este mensaje, hermanos. No importa tu pasado. A veces, y en mi caso específico, pues venimos de una familia donde ha habido muchas situaciones difíciles, muchos problemas, y pues uno podría pensar, oye, ¿cómo influye eso, no?, en nuestra vida? Pero si buscamos al Señor, si le entregamos nuestra vida, Él es capaz de restaurar. Él tiene el poder para llevarnos en la dirección correcta, no importando el pasado. Ahora, si vemos hacia adelante de Josías, el siguiente rey, que es Joacás, que también era hijo de Josías. Y le voy a pedir a Rafa si nos ayuda con esta lectura. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 31 al 32. Dice: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías y de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Entonces, pues aquí vemos nuevamente, hermanos, después de tener un ejemplo tan claro de Josías haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, vemos a Joacás, a este rey, a esta nueva, digamos, genealogía, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Creo que la manera en que respondemos a Dios depende precisamente de nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto le damos el lugar a Dios en nuestra vida? Eso debería ser la clave para definir lo que vamos a hacer en la vida, para definir nuestras acciones, nuestra visión y la manera en que vamos a comportarnos en nuestra vida. Debería ser nuestra relación firme y fuerte con Jehová. ¿Qué tanto oramos en todos los días, hermanos? ¿Qué tanto leemos la palabra? ¿Qué tanto meditamos en especial en ella? No es a veces solamente leer la palabra. O más bien no debería ser nunca nada más leerla, sino meditemos en ella, pensemos en lo que estamos leyendo, démosle el lugar a lo que está ahí, y seguramente en esa línea el Señor va a transformar nuestras vidas, porque la palabra nunca regresa vacía, como la misma palabra lo dice, ¿no? Entonces, si no hacemos cambios para dejar atrás al pasado, podemos pasarnos toda la vida anclados en una mentira, anclados fuera de la bendición de Dios. Y hay 2 pasos, hermanos, que nos pueden ayudar a ubicarnos en la palabra del Señor, ¿no? Con respecto a nuestro pasado, cualquiera que hayan sido ese pasado, ¿no? Y es responder a la pregunta de quiénes somos a los ojos de Dios. Es decir, si hoy yo medito acerca de mi pasado, de mis antepasados, de mi línea genealógica, obviamente no dice si Josías lo hizo o no, pero ¿quiénes somos ante los ojos de Dios? Y eso es una respuesta que claramente puede darnos un aislamiento de lo que yo fui, de lo que fueron mis antepasados, perdón. Entonces, yo soy un hijo de Dios, yo soy una persona que Dios bendice a través de su palabra, yo soy una persona que a través de su Espíritu me muestra que Él me acompaña, me muestra sus bendiciones. Eso es lo que soy yo. Y eso es independiente de lo que se haya vivido en el pasado. No necesariamente de la línea genealógica. En mi vida misma, los pecados que haya cometido, la manera en que haya actuado, todo eso queda atrás cuando yo he entregado mi vida a Cristo y pienso en quién soy
hoy. Y realmente comprometernos con Jesús. Eso hace una gran diferencia. Tenemos que buscar obedecerle, tenemos que buscar hacer su voluntad, y esos elementos, quién soy y el compromiso que tengo con Jesús, van a hacer un gran cambio. Leyendo un artículo, hermanos, que se relaciona a este tema, encontré algo que es muy simple, puede ser muy simple, pero poderoso para describir lo que en muchas ocasiones sucede con nosotros cuando vivimos anclados en situaciones del pasado. Y déjeme, lo comparto con usted. Dice, ¿de qué manera hablas de tu pasado? ¿Usas palabras como fracasado, o perdido, o abusado, o sucio, o pecador, débil, o celoso? Si tu pasado todavía te avergüenza, quiero animarte a cambiar cualquiera de las palabras que usas para describir tu pasado por la palabra redimido. Soy una persona redimida. Soy una persona cambiada. Eso es lo que eres en Cristo. Hecho nuevo y limpio. Dice la palabra que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, serán cambiados a blanco como la nieve. Al vernos así nos llega una perspectiva diferente, hermanos. ¿Cómo? Y mediten esto, creo que es una buena reflexión. ¿Cómo describo mi pasado? ¿Pienso que eso ha influido en mi vida? ¿Pienso que eso me ha hecho lo que soy hoy? Ciertamente debe haber elementos que hayan influido en mi vida, pero eso no define lo que tú eres, ni define tu futuro, ni define la manera en que te relacionas con Dios. De nuevo, si tu relación con Dios es fuerte, entonces tienes las de ganar, tienes esa victoria que el Señor nos ofrece cuando caminamos con Él. Este es el más grande privilegio que cualquier ser humano puede tener, el de saberse hijo de Dios, el de saber que somos hijos de Dios, dirigidos por un espíritu que lo que quiere es solamente bien para nosotros. En conclusión, hermanos, debemos siempre recordar que nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, Él es el que tiene el control y lo transforma a una vida agradable a Él cuando nos adopta como hijos, independientemente del pasado que tengamos. No dependamos en ninguna manera de este pasado, porque el pasado no definirá el futuro, sino lo que lo define es nuestra relación con el Señor. Habemos muchos hijos de Dios que hemos experimentado este cambio radical en el rumbo que han tomado nuestras familias, y no ha importado nuestro pasado. Es decir, por tormentoso que haya sido lo que familiares nuestros experimentaron o hicieron, y lo alejado que estuvieron de Dios, eso no importó. Y ahora nuestra generación, nosotros mismos y nuestros hijos, hemos tomado juntos el arado y no lo soltaremos sin voltear atrás. No voltearemos hacia atrás. Y aquí vienen finalmente dos citas bíblicas que deben de ser una gran ayuda para nosotros, hermanos. En que no debemos pensar y no debemos darle un lugar preponderante al pasado, sino ver hacia el futuro, el hoy y el futuro. Le voy a pedir a Rafa si puede leerlas ambas, ahí en la última hojita. Rafa, por favor. Tengo la última hojita, entonces si quieres... a ver, si quieres. Los leemos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Filipenses 3, versículos del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vayamos adelante, hermanos. No importa el pasado. Ya lo pasado, pasado, como decíamos al inicio.
Tenemos que buscar al Señor y a partir de hoy mantenernos en una buena relación con Él, orando, leyendo su palabra, ayudando a los demás. Ese es algo también importante. Tenemos que ser bendición a los demás. Por eso nos puso Dios, por eso Dios nos transforma, porque también tenemos que ser luz en este mundo que tanto lo necesita. Así es que, hermanos, que el Señor les bendiga. Ojalá haya sido de bendición esta pequeña meditación. Así es que muchas gracias por el tiempo. Bueno, pues damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos por escucharnos esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que necesite palabras de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo por Facebook Live a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación. Quiero recordarte que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página: Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder conocerte y que nos acompañes en nuestro culto muy pronto. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana. Que Dios te bendiga.